Buen día, uno Xochitl, público de Macehualquintos. El día de ayer, a esta cuenta de Facebook de Macehualquintos, llegaron unas 20 felicitaciones por motivo de mi cumpleaños. Debo aclarar que hay un error, no fue mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 16 de junio. Lo que pasa es que al abrir esta cuenta se me solicitaba una fecha de nacimiento y como esta no es mi cuenta personal sino de Macehualquintos, el medio de comunicación oficial del caracol que canta el universo, por eso fue que puse la fecha del 12 de enero del 2001. Pero, ¿qué tiene de especial ese día? ¿Qué pasó? Bueno, pues la mañana del 12 de enero del 2001, el hijo del difunto Aniceto Crisanto se encontraba en un departamento en Schöneberg, en Berlín, la capital de la República Federal de Alemania. Estaba durmiendo plácidamente, abrazando a un atractivo hombre de unos 30 años, a quien había conocido apenas la noche anterior en un bar. Sonó el despertador. El hijo del difunto Aniceto Crisanto se despertó inmediatamente, hizo a un lado el cobertor y se sentó sobre la cama. Se restregó los ojos y tenía un fuerte dolor de cabeza, porque estaba bien crudo por la borrachera de la noche anterior. Contempló por unos instantes el desnudo y atlético cuerpo de su acompañante. Suspiró y luego con sus manos lo movió en la espalda, diciéndole, ¡Wach auf! Bueno, en español, despierta, levántate. Sin abrir los ojos, el atractivo alemán le dijo, ¿qué pasa? Que me tengo que ir. ¿A dónde? A México, salgo en 2 horas. ¿Y cuándo regresas? Nunca. Luego se levantaron ambos, se bañaron, desayunaron un café bien cargado, pan y queso. El hijo del difunto Aniceto Crisanto llamó por teléfono un taxi. Ya tenía preparado su equipaje desde la tarde anterior. Poco después bajaron a la calle. El taxi ya estaba esperando. Se despidieron y se dieron un largo beso en la boca. Luego el taxi arrancó rumbo a uno de los 3 aeropuertos que hay en la ciudad de Berlín. Tomó el vuelo Berlín-Frankfurt. Ya en Frankfurt tomó otro vuelo a la Ciudad de México. Viajó en business class. Desde que subió al avión se tomó una copa de champán. Después algunos Camparis y con la comida media botella de vino. A medio vuelo ya iba bien pedo. A mitad del océano Atlántico, divisando por la ventanilla, se preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Atrás dejaba una vida, adelante solo había incertidumbre. Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México tomó un autobús a la ciudad de Puebla, de ahí un taxi a la casa de sus padres. Una vez ahí, habló con su padre, don Aniceto Crisanto Rodríguez. Le pidió permiso para vivir en su casa aquí, en el pueblo. Su padre aceptó. Pasó la noche ahí. Al día siguiente, después de desayunar y platicar con su madre y algunas de sus hermanas, se retiró. Ya en la Capu, la central camionera de Puebla, tomó un autobús de los que van a Izcaquistla, en la Mixteca poblana. Serían cerca de las 3 de la tarde, del 13 de junio del 2001, hace exactamente 23 años, cuando se bajó en la ermita y de ahí empezó a caminar en dirección al centro del pueblo. Al pasar por las calles del pueblo no faltó quien lo viera extrañado, pues parecía un turista con su mochilota a la espalda. Su ropa y su apariencia no eran comunes. Llegó a la casa de su tío materno, Faustino Ramírez.
Ahí comió y platicó un buen rato. Ya más tarde se despidió. Sus familiares lo invitaron a que se quedara ahí a pasar la noche, pero él se negó. Les explicó que no había llegado de visita, sino a quedarse a vivir en el pueblo. Amables, lo fueron a dejar hasta la casa de don Aniceto Crisando. Además, le dieron un petate y una cobija. Al quedarse a solas, tendió su petate en el piso, sobre este su bolsa de dormir. Se sentó un rato y una vez más volvió a preguntarse: ¿qué estoy haciendo? Luego se acostó y apagó la luz. Se tapó con su cobija, se quedó profundamente dormido para, como en un sueño, al día siguiente, empezar una nueva vida en Santa Clara, Huitziltepec. Hace una semana, el sábado pasado, 6 de enero del 2024, hasta este lugar llegó la señora Ubalda Ramírez, esposa del difunto Aniceto Crisando. De sus 8 hijas llegaron 5. 2 no pudieron llegar por motivos de trabajo y una por cuestiones de salud. Fue un día muy lindo, lindo como, bueno, para recibirlas les matamos un pollito. Bueno, a decir verdad, unos 6, cortesía de los mixtecos. Les preparamos una deliciosa barbacoa de pollo. Mi sobrinaje, o sea, sobrinos y sobrinas, niños y niñas de aquí del pueblo, me ayudaron a preparar todo, desde limpiar el horno, la leña, las pencas de maguey, el agua de sabor prepararla, etc. Sus mamaces prepararon el arroz, el espagueti, la salsa verde, trajeron las tortillas, trastes. Fue un trabajo colectivo y todo salió bien, bien rico y sabroso y alegre. Ellas, doña Ubalda Ramírez y sus hijas, no vinieron a buscar, a visitar al hijo del difunto Aniceto Crisando. Ellas vinieron a saludarme a mí, al maestro Filo, y ellas, en particular doña Ubalda, se dirigieron siempre así a mi persona, como el Filo. Las hermanas Crisanto Ramírez trajeron a sus hijos e hijas, así que se reunió aquí un buen número de personas. Comimos, convivimos, compartimos. Ya he contado en otros videos que el hijo del difunto Aniceto Crisando, como protesta a la traición que el Estado mexicano cometió contra los pueblos indígenas de México, el 16 de junio del 2001, quemó todos los documentos que lo amparaban como ciudadano mexicano, y que de esas cenizas nací yo. Y yo, el maestro Filo, no soy un ciudadano mexicano, soy un indocumentado. Vivo y muero en rebeldía y resistencia, y ante todo me reconozco como un Macehuali, es decir, como un indígena de raigambre náhuatl. Yo soy heredero de las memorias del hijo del difunto Aniceto Crisando, un montón de libretas profesionales escritas a mano en donde él, de su puño y letra, dejó escritas sus historias, puterías, memorias, recuerdos, reflexiones. Ya en Macehualquintos, yo y la Filari les hemos contado algunas de ellas. Les contaremos más. Y a la pregunta, ¿por qué se vino él a vivir a este pueblo? La respuesta es simple: por Palestina. ¿Sí? Escucharon bien. El motivo, la causa fue Palestina. Pero les cuento algo al respecto. Ya en otros videos les he contado que el hijo del difunto Aniceto Crisando, allá por septiembre del año 2000, entró a Israel y salió de Palestina. Que él fue a Israel a putear, a ligar,
a conocer y tener encuentros sexuales con hombres, pues, que después de recorrer la ciudad de Jerusalén, se fue a recorrer los alrededores, y así llegó al Mar Muerto, que una vez ahí, chapoteando, conoció a 2 hombres palestinos quienes, generosos, le mostraron su país, que vio con sus propios ojos la brutal, asesina y genocida ocupación que el ejército de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino, que este par de palestinos lo llevó a conocer Nazaret, Belén, el río Jordán y demás lugares bíblicos, que su última noche en Tierra Santa la pasó solo, sentado en una banca del parque del rey David, llorando, pues había descubierto una terrible verdad, que él no era judío, que la religión católica, la Biblia, el Dios judeo-cristiano, todo era parte de una imposición, un vil engaño. Que en el aeropuerto de Tel Aviv, ya para tomar su vuelo de regreso a Alemania, soldados israelíes lo retuvieron y lo revisaron, a su cuerpo y sus pertenencias, exhaustivamente. Que días después, ya en Berlín, vio en la televisión cómo daba comienzo la segunda intifada, que la huella, la impresión que Palestina había dejado en su persona era tal que decidió abandonar sus planes de quedarse a vivir en alguna capital europea y tomó la decisión de irse a vivir o venirse a vivir al lugar donde había nacido, Santa Clara Huitziltepec, en la Mixteca poblana, con el único fin de saber, entender quién era él, de dónde venía, es decir, la historia de su pueblo, de este pueblo, que el 12 de enero del año 2001, hace 23 años, tomó el avión que lo trajo de regreso a México. En fin, que hoy les quiero platicar acerca de un par de noches que pasó en el desierto, en compañía de sus 2 amigos palestinos. Ahí, a mitad de la noche, en medio del desierto, alrededor de una fogata, los 2 palestinos le platicaron la historia de su tierra, desde que la religión musulmana se asentó, pasando por diferentes reinos e imperios, como la ocupación otomana y luego la británica, hasta la Nakba, el desastre, cuando se fundó el Estado de Israel sobre sus tierras, y miles de palestinos fueron despojados, encarcelados, desplazados, asesinados, y hablaron a detalle de cómo ellos, de niños y jóvenes, habían vivido ese terrible proceso. En algún momento, uno de ellos le preguntó acerca de su país, México, de su historia y su cultura. El hijo del difunto Aniceto Crisanto quería quedar bien, así que, arrogante e ignorante como era, empezó hablando de la herencia española, de la historia y la literatura de España de los siglos XVI al XX, y terminó hablando de la pintura y los pintores del Renacimiento italiano, y de la música y músicos alemanes de los siglos XVIII al XIX. Ellos, los palestinos, lo escuchaban pacientemente, con atención e interés. Ya de madrugada, en algún momento, uno de los palestinos le planteó: muy interesante lo que dices, pero ¿qué no lo que nos cuentas es la historia y la cultura de Europa? A nosotros nos gustaría saber qué había en tu tierra antes de que los cristianos llegaran a conquistarlos, qué había en tu país antes de que los invadieran los infieles europeos. El hijo del difunto Aniceto Crisanto permaneció callado. No sabía qué responder. Se dio cuenta de que había hecho el ridículo, pero los palestinos no se burlaron, solo lo miraban fijamente a través del fuego y el humo de la fogata. Después de un rato,
Uno de ellos dijo: «Ya es muy tarde o muy temprano, hay que dormir. Mañana, o sea al rato, te vamos a llevar al mar, al Mediterráneo oriental». La noche siguiente volvieron a acampar en el desierto. Antes, en el camino de regreso de la playa, habían pasado por un basurero a recoger maderas para la fogata. Después de tomar café y comer dulces, empezó la plática, un diálogo intercultural e interreligioso. Ellos, los palestinos, durante largo rato, un par de horas, hablaron de su religión, el Islam. Hablaron de Mahoma, Alá y el Corán. Muchas suras de este citaban. Parecía que pretendían convertirlo a su religión. En algún momento, uno de los palestinos le preguntó expresamente por su religión, sus creencias. El hijo del difunto Aniceto Crisanto fue honesto. Les dijo que él había sido criado en una familia católica, pero que al entrar a la universidad, a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, conoció otras maneras de pensar, unas de ellas el ateísmo, el marxismo, el materialismo dialéctico, que más después, con diferentes personas y en diferentes países, conoció el budismo, luego el hinduismo y el sikhismo, y más recientemente había conocido el protestantismo y algo de las iglesias evangélicas, pero que no se sentía parte, miembro de ninguna, pero que algo había aprendido de todas. Les dijo que la plática que habían tenido la noche anterior lo había dejado pensando mucho acerca de que en México, antes de que llegaran los latinos, como se les dice allá a los católicos, existía otra religión, una en la que levantaban pirámides y veneraban al sol. Y les compartió una reflexión que se había hecho el día anterior, chapoteando en el mar Mediterráneo. Les compartió que él se preguntó, ¿qué hubiera pasado si en lugar de los cristianos hubieran sido musulmanes quienes conquistaron México? Preguntándoles, ¿habrían los musulmanes respetado la religión, la cultura, la lengua que había en México, o si hubieran impuesto de la misma forma en la que lo hicieron los cristianos? Y de ser así, hoy el México actual no sería mayoritariamente católico, sino un Estado islámico. No habría iglesias levantándose por todos los pueblos y ciudades, sino mezquitas, y no se hablaría el español, sino el árabe. Ellos, los dos palestinos, se quedaron callados, mirando al fuego. Después de un rato, el hijo del difunto Aniceto Crisanto interrumpió el silencio diciendo, «Yo ya me quiero dormir, estoy cansado». Los palestinos dijeron amables que sí, que ya era tarde, y que al día siguiente, o sea en un rato, iban a ir al pueblo de ellos, o sea, que lo iban a llevar a conocer sus familias. Y así se pasaron los días y las noches en la Palestina ocupada. Esto y más cuenta el hijo del difunto Aniceto Crisanto en sus memorias. Ya casi al final de sus escritos, revela que durante su corta vida aquí en Santa Clara Huitziltepec, de enero a junio del 2001, cayó en la cuenta de que eso que están viviendo hoy los palestinos, ya lo vivieron aquí los antiguos habitantes de estas tierras, los antepasados, los antiguos pueblos indígenas. Además, que la civilización que existió aquí antes de la conquista española no está muerta, sino que vive de muchas formas en todo el territorio nacional y aquí también en la Mixteca poblana. Ya al final escribe
que Palestina para él fue un espejo negro y humeante en el que miró y se miró. Bueno, si se tuviera que resumir la vida de ese individuo en una frase, podría decirse que todo lo que hizo fue ir al otro lado del mundo para regresar a casa. Hay en este pueblo para quienes la venida, sin albur, la llegada, pues, del hijo del difunto Aniceto Crisanto, es una maldita maldición. Le echan la culpa de todos los problemas, desgracias y tragedias que aquí ocurren. Pero hay otros, pocos, muy pocos, para quienes su presencia fue algo chido, como un joven alumno quien, en alguna ocasión, expresó: él, a nosotros que vivimos encerrados en una pecera, nos vino a hablar de la inmensidad del océano y lo tiramos de a loco. En alguna otra ocasión, uno de sus sobrinos se preguntó: ¿cómo sería este pueblo si él no hubiera llegado a vivir aquí? La verdad es que quién sabe, tal vez mejor, tal vez peor, no lo sé. Lo que sí sé es que es por él, el hijo del difunto Aniceto Crisanto, que yo, el maestro Filo, existo y aquí estoy. Luego entonces, hace 23 años empezó una historia aquí, en este pueblo, que es digna de recordarse y conmemorarse, porque ese vato, presumido, mamón, arrogante, creído, engreído, soberbio, altivo, orgulloso, egoísta y caprichoso como era, trajo algo chido en su pensamiento y en su corazón, un pedacito de Palestina, y nos lo compartió. Y eso, amigos y enemigos, merece un brindis, a toast. Prost. Por el hijo del difunto Aniceto Crisanto y por Palestina, que desde el río hasta el mar prevalecerá. Mientras tanto, sigan viendo, sigan viendo.